El gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia. En diplomacia no se hace política por redes sociales. Hola, saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, de regreso. Seguimos dopados gracias a esta gripe. Por eso más tarde, este día viernes 11 de julio. En este episodio, el episodio 39 del podcast, les doy la bienvenida a pesar de mi voz algo nasal, por no decir bastante nasal. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube. En YouTube los invito a dar like. Junto con suscribir y compartir en Spotify, pincha el símbolo más. Así seguiremos creciendo con tu ayuda. Estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569 en TikTok. Aunque esta semana la gripe me ha impedido estar diariamente. Pero hoy día habrá otro corto de TikTok. El presidente de Estados Unidos anunció aranceles para las importaciones de cobre para ese país del norte que serán del 50%. Esto a partir del 1 de agosto, pero en realidad nadie tiene idea ni quién sabe cuándo esto ocurrirá. En gran medida porque ya ha aparecido en Estados Unidos expertos y analistas dicen que el presidente de Estados Unidos sobre el tema de aranceles y de política arancelaria tiene un concepto de taco. Es decir, que no es que le guste comer tacos, sino que taco. Trump always chickens out. Es decir, Trump siempre tira el poto para las moras. Eso es lo que quieren decir los analistas y expertos norteamericanos. Incluso hay un analista que publicó un artículo diciendo que Trump siempre recula cuando se ve enfrentado con los aranceles que están perjudicando a la economía nacional. Pero en fin, volviendo a la realidad nuestra, ¿por qué el presidente de ese país, Donald Trump, recordemos, hizo su anuncio a través de su propia red social Truth Social? Trump informó en su red social que todo cobre importado tendrá arancel del 50%, incluyendo productos semirrefinados de cobre como lo son los cátodos. A la fecha, el gobierno chileno no ha sido notificado sobre dicho arancel, tal como lo dijo el presidente Gabriel Boric. El gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia. En diplomacia no se hace política por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales. Y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política. Si es que incluye o no incluye los cátodos de cobre, cuáles son los límites, si es que esto efectivamente se va a llevar adelante o no. Y en función de esto vamos a poder responder con la solidez institucional que caracteriza a Chile. Yo esperaría que los defensores, los que han sido defensores del presidente de Estados Unidos, tengan, en este caso, se alineen con las posturas de Chile. Y acá lo importante, más allá de la persona que usted menciona, no me refiero en particular, de Evelyn Matei, no me refiero en particular a ella, porque no es mi rol polemizar con ella, lo importante es que todos defendamos el interés nacional. Y como presidente de la República, lo que hemos hecho en conjunto con el ministro Mario Marcel, en conjunto con Máximo Pacheco, que está a cargo de Codelco, del directorio de Codelco, en conjunto con el ministro Alberto Van Klaveren, es defender en todas las instancias el interés de Chile. Y por eso, además, promovemos el multilateralismo, porque Chile no puede poner todos sus huevos en la misma canasta. Entonces estamos, por un lado, esperando las comunicaciones oficiales
que es como funciona, como debe funcionar la diplomacia a nivel internacional, y defendiendo el interés superior de Chile, diversificando nuestros mercados hacia diferentes sectores del mundo, y seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro, porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, los actores relevantes, Cancillería, Codelco, Cochilco, es decir, nuestra institucionalidad junto con las empresas del Estado, se preparan para esperar la notificación. Pero, ¿por qué el presidente Trump anuncia aranceles para el cobre? Lo curioso o extraño es que Estados Unidos, sus reservas de cobre se encuentran agotadas. No hay producción de mayor nivel, lo único que queda es minería muy a menor escala, lo cual es incapaz de sustituir al cobre que importa a Estados Unidos para sus industrias, que incluye particularmente al complejo militar industrial. Ahora veamos lo que Chile exporta a Estados Unidos en cobre según Cochilco. Chile es el principal proveedor de cátodos de cobre refinado a Estados Unidos por casi el 60%. Como decíamos, la producción de cobre de Estados Unidos es más o menos el 5% de sus necesidades. El 2024 Chile exportó en cobre a Estados Unidos $5.634 millones, o el 11% del total de todas las exportaciones de cobre el 2024 desde Chile hacia el exterior. Cifra que es importante, digámoslo, el 11% no deja de ser, pero no es determinante. Según Cochilco, el 2024 Chile exportó a China, por ejemplo, el 52,1% en cobre, equivalente a 26.424 millones. Estados Unidos es segundo con 11%, luego tenemos a Japón con el 10,5% o 5.316 millones, Corea del Sur con un 6% y después Brasil con un 4,2% de importación de cobre chileno. Pero tan pronto se realizó el anuncio, los mercados de metales relacionados con el cobre reaccionaron con una fuerte alza al valor por libra de nuestra principal exportación, llegando por sobre los $5 la libra de cobre, pero prontamente los precios volvieron a ser estables, aunque al alza desde inicio de año, porque el precio ha experimentado una alza constante todo este 2025. Cochilco informó en su resumen semanal que el precio del cobre cerró en promedio un 4,52 por libra, con una baja semanal de un 0,8%. Sin embargo, el promedio anual se ubicó cerca del 4,29 por libra, lo que representa un alza del 3,8% respecto al periodo 2024, es decir, alza del precio del cobre, que puede ser en porcentajes pequeña, pero en dólares recibidos posteriormente es alta. Los aranceles o amenazas de aranceles por parte de Trump generó una alza y acumulación de cobre en Estados Unidos previamente. Recordemos que había mencionado que iba a estudiar el tema del cobre hasta el mes de agosto. Y Trump, por tanto, ¿qué ocurrió? Que las empresas norteamericanas empezaron a importar cobre a la mayor cantidad posible y de ahí almacenarlo. Chile desde inicio de año vendió más de 2.500 millones de dólares en cobre, mientras que a la fecha, es decir, el año pasado, había vendido no más de 985 millones. Es decir, Estados Unidos, los principales importadores de cobre, desde Chile compraron anticipadamente, preparando cualquier shock arancelario que aún no ocurre, pero que sí podría ocurrir. Con Donald Trump en la Casa Blanca nada es seguro. Como dicen los analistas norteamericanos, Trump always chickens out. O taco. Trump es igual a taco. Trump siempre tira el poto para las moras.
Mientras tanto, la Cancillería realizó la cuarta sesión del Grupo de Trabajo por las medidas arancelarias de Estados Unidos para con Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encabezó junto con la ministra de Minería, Aurora Williams, la cuarta sesión del grupo de trabajo que define la estrategia y los principales lineamientos de Chile respecto de la investigación sobre el cobre que está realizando el gobierno de Estados Unidos. La instancia tuvo por objetivo analizar los anuncios realizados respecto a una posible aplicación del arancel del 50% a las exportaciones del cobre al mercado estadounidense. El canciller enfatizó que estos anuncios aún no tienen un reflejo en una orden ejecutiva, ya que como país, Chile aún no ha sido notificado desde Estados Unidos. Concretamente, lo que hemos analizado en esta sesión son los anuncios que ha efectuado el presidente Donald Trump respecto de la aplicación de una arancel del 50% a la importación de cobre. No ha habido una notificación oficial y, en consecuencia, tampoco conocemos los alcances precisos de estas decisiones que se han comunicado en términos todavía muy generales. No es una medida dirigida contra Chile específicamente, pero obviamente estas medidas nos preocupan. Queremos conocer exactamente los alcances porque en realidad Chile exporta a Estados Unidos cátodos de cobre, ¿no? Y los cátodos de cobre son absolutamente indispensables para justamente la industria manufacturera de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a seguir necesitando cobre, básicamente porque no tiene Estados Unidos la capacidad de reemplazar el cobre que está importando de Chile o de otros países que lo abastecen. Siempre muy pendientes de lo que sucede en los principales mercados del mundo. Esta es una economía abierta, una economía que depende del comercio exterior, pero podemos tener la tranquilidad de que por lo menos el mundo va a seguir necesitando de cobre y que el cobre chileno va a seguir encontrando mercados y va a seguir siendo exportado también a Estados Unidos. Lo que sí importante es que el precio del cobre se ha mantenido de forma sostenida por sobre los $4 la libra. Es decir, los ingresos por parte del sueldo de Chile siguen sólidos, más aún que es el mineral estratégico para la conversión energética a la matriz renovable, dejando atrás las energías fósiles. Una visión similar a las expresadas es la del diputado del Frente Regionalista Verde Social y precandidato a la presidencia de Chile por la centroizquierda, Jaime Mulet. El diputado por Atacama ve que Chile debe tomar con seriedad esta realidad, pero invita a volver a crear valor agregado al cobre que se extrae en Chile. El presidente Donald Trump ha impuesto un arancel de 50% a las importaciones en Estados Unidos de cobre. Eso podría afectar indudablemente las exportaciones chilenas hacia los Estados Unidos. Aunque todavía Chile no ha sido notificado, ya que he consultado a las autoridades del sector, creo que es una medida que indudablemente puede dañar las exportaciones chilenas. No obstante ello, hay que entender que Chile debe insistir en fundir y refinar el cobre en nuestro país. Yo creo que eso es muy relevante también hoy día recalcarlo. Creo yo que hay que actuar en este tema con mucha responsabilidad. Es un momento complejo, donde día tras día el presidente Trump hace anuncios que afectan las relaciones comerciales desde Estados Unidos con distintos países del mundo. Hoy día hasta ahora no sabemos si las afecta o no con Chile. Hasta ahora no hay una excepción. De manera que creo que hay que estar muy atentos, actuar con mucha responsabilidad y pensar que la principal materia prima que exporta Chile debe seguirse fundiendo y refinando en Chile para aumentar la capacidad de fundición y refino que hoy día es extremadamente pobre y eso nos hace depender incluso de países extranjeros como China en los valores de fundición y refinería y eso evidentemente afecta nuestra competitividad y nuestra autonomía como el principal país exportador de cobre y que tiene además la principal empresa exportadora de cobre estatal como es Codelco Chile.
Es la realidad que tenemos que vivir con Trump en la presidencia de Estados Unidos. Estos aranceles no tienen sentido para la industria norteamericana porque es imposible que mineras se dediquen a explorar. Si ya lo exploraron todo y se consumió todo, salvo el 10% de cobre propio que aún les queda. Además, esos minerales son antiguos y de baja ley. Entonces, la realidad es que sin Chile, Estados Unidos no tiene cobre. Pero ¿qué dirán hoy los que aplaudían con bailecitos en TikTok con el gorro de Trump en sus cabezas de MAGA de Trump? Tal como lo hizo la diputada RN Camila Flores por el Distrito 6, que incluye Los Andes, San Felipe, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana, Limache. Ella lo hizo junto con su marido, el core también RN de Valpor, Valparaíso. Siempre aferrándose a los símbolos patrios o instituciones armadas como son carabineros, es lo que hace siempre Camila Flores. En otras palabras, usando nuestros símbolos e instituciones para mostrarse más patriotas que nosotros. En el fondo, con ese bailecito en su video y sabiendo lo que iba a hacer Trump, Camila Flores y muchos, diríamos, de la derecha y extrema derecha chilena que abrazan los símbolos patrios, usan a las Fuerzas Armadas o manosean a las Fuerzas Armadas y luego abrazan toda política de Estados Unidos que es perjudicial para nuestros intereses estratégicos nacionales. Sencillamente demuestran lo que son: antichilenos, antipatriotas, que usan y usufructúan de nuestros símbolos patrios para luego caer en simples súbditos y lamebotas del presunto poder de Estados Unidos. Y sí, digo presunto poder de Estados Unidos porque es un poder que va declinando. Invariablemente declinando, mientras que en Asia emerge otro, con el cual sí tenemos excelentes relaciones constantes y permanentes. Seguimos dopados gracias a esta gripe. Esperamos volver con la fuerza que se requiere este lunes. Ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisar al logaritmo que el podcast le puede interesar a otras personas. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no te olvides en compartir. En TikTok a diario, o diríamos tratando a diario con este resfrío o esta gripe, publicar un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 el podcast. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.